conferencia. Al final de la conferencia el ingeniero va a rifar 4 artículos para ustedes a las preguntas que él haga. Reglas del auditorio simples, como escucharon, no teléfonos celulares, mantener el orden. Por parte de mis compañeros que vean que están echando relajo, se les pedirá que salgan del auditorio, por favor. Gracias y un aplauso para el ingeniero. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el ingeniero Eduardo Santos de la empresa Relevadores Finder. A veces está la confusión de que dicen Finder o Finder. Les voy a aclarar hoy la confusión. La empresa es una empresa de origen italiano. Estamos en Turín, sí, ahí donde juega la Juve. Ahí donde juega la Juve es donde está nuestra manufactura y se dice Finder, no Finder. No, no era regaño, nada, era un poco de información cultural. Bueno, la empresa tiene más de 50 años en el mercado y somos referentes en la fabricación de productos de automatización industrial y residencial. Nuestras plantas están en Alemania, Francia, Italia y España. Un error muy común, tenemos todos muy familiarizado que los dispositivos que tengan Made in EU es en Estados Unidos, pero no, nuestros productos se refieren a Unión Europea por sus siglas en inglés. Bueno, eso fue un poco de historia de la empresa. Les voy a hacer más dinámica la conferencia para que no nos aburramos. Todos de aquí somos de ingeniería. Más o menos, ¿tú en qué ingeniería, en qué estás estudiando? Perfecto. Como ingenieros en control y automatización, la mayor parte del tiempo pensamos en solucionar nuestros problemas o los problemas de la industria con un PLC o un microcontrolador, con aplicaciones muy sofisticadas que nosotros creemos nos van a ayudar para resolver un tipo de problema. Pero ya cuando estás en la industria te das cuenta de que aplicaciones básicas de nuestras materias pueden ser aplicadas para la resolución de problemas. Por ejemplo, la aplicación de circuitos básicos, de control de máquinas. Un relevador, les voy a dar una definición un tanto formal y ahorita entre todos pues vamos a quedar de acuerdo qué es un relevador. A mí me costaba trabajo en la carrera todavía tener como la imagen de qué era un relevador, pero el relevador es un dispositivo que vincula la etapa, es un dispositivo electromecánico o electrónico que vincula la etapa de control con la etapa de potencia. Es decir, en la industria se utiliza el 70% del gasto energético en la industria se remite a la utilización de motores. Es ahí donde entramos nosotros. Nosotros aprendemos a hacer los primeros pasos, que es encendido y apagado de motor, que los hacemos en nuestros laboratorios con contactores, o variación de frecuencia con los variadores de velocidad. La variación de la velocidad se hace variando la frecuencia y el arranque y el paro se hace con contactores. Ahí es donde entran nuestros relevadores. Los relevadores es un dispositivo que va a vincular de una señal de electrónica baja para que se active la bobina y junte dos platinos y haga la interconexión entre la fuente y nuestra carga. ¿Qué puede ser la carga? La carga puede ser un motor, una luminaria. En su gran mayoría se utilizan motores en la industria para todo tipo de cuestiones. Se utilizan, por ejemplo, en la refrigeración, se utilizan compresores, se utilizan motores en las líneas de pintado de los automóviles. Bueno, los tres aspectos básicos, las partes de un relevador son tres. Primero es la bobina, que como ya les comenté, se puede activar con una tensión baja. Por ejemplo, nosotros en Finder tenemos relevadores que se activan con 24 volts en corriente directa. Entonces, teniendo eso, tenemos nuestra etapa de control. Y esto va a hacer que los platinos se junten. En el número 3, los platinos o contactos hacen la interconexión entre la carga y el motor. Y el número 2 es la armadura, lo que está protegiendo al relevador. Ahí está un ejemplo de un relevador industrial, que ese relevador puede conmutar cargas de hasta 16 amperes. Sin problema podría conmutar la carga de un motor de medio caballo, con un relevador muy pequeño. Puse un esquema de un circuito para demostrarles un poquito más técnicamente cómo funciona el relevador. Esta parte de acá es nuestro relevador. Esta es la fuente de alimentación, una fuente pequeña
que va a activar el relevador. Esta es una luz indicadora que nos va a avisar que está activado. Esta es la bobina. Esta bobina jala el contacto de normalmente abierto a normalmente cerrado y entonces hace la interconexión entre nuestra fuente, ya sea de 127 o 230 volts, hacia nuestra carga, que está representada con una lámpara, pero igual puede ser un motor. Este es un poquito de simbología. A veces es un poco tedioso aprenderse toda la simbología europea, simbología de Estados Unidos, pero en realidad sí te lo encuentras en la industria. Por ejemplo, les voy a platicar un poquito más de mi experiencia en la industria porque me parece que es pertinente para nosotros que estamos estudiando saber un poquito más de qué es lo que nos espera en la industria. Yo, por ejemplo, llego a una empresa y me dicen, ingeniero, necesito que mi control haga esto. O ingeniero, necesito que conectar un lavaplatos industrial. Y solo me dicen eso, no me dicen qué capacidad tiene el lavaplatos industrial, si es en corriente alterna. Entonces yo tengo que investigarlo, tengo que leer la placa de datos o tengo que investigarlo. Y ahí es cuando encontramos la simbología y nos encontramos dispositivos de todo el mundo. He encontrado relevadores hechos en Turquía que ni siquiera los venden, no sé cómo los consiguieron, pero hay que estar al pendiente y actualizados de todas nuestras normas y la nomenclatura. Pues los símbolos, como ya los conocen, son 3 en general: normalmente abierto, normalmente cerrado y conmutado. Les voy a platicar otra experiencia con esto de los símbolos. Por ejemplo, tenemos un cliente que ese cliente trabaja para refrigeración en Santa Clara. Ellos tienen un refrigerador que utiliza 2 compresores, uno para la mañana y uno para la noche. Bueno, entonces como ingenieros en control y automatización estoy seguro que podríamos programar un microcontrolador o un PLC para hacer una aplicación así, pero no es costeable venderle a Santa Clara un refrigerador que tenga un PLC. Ahí lo que se hace es el arreglo de 2 relevadores de potencia y un temporizador, y a ellos no les funcionaba el relevador de potencia, decían, ingeniero, su relevador no sirve, no conduce la carga, y es porque su contacto era normalmente cerrado. Entonces, cuando ellos energizaban la bobina, se abría y no conducía la carga. Entonces, son cuestiones simples que tal vez nos parezcan triviales, pero que en la industria sí cuentan. Y, por ejemplo, en ese tipo de aplicación ya estaban devolviendo mi producto y creyendo que estaba defectuoso, pero son las bases que nos da la escuela para poder defendernos técnicamente. Bueno, les voy a contar un poquito de los puntos que se deben de considerar para seleccionar un relevador. La tensión de operación de la bobina, si lo vamos a trabajar en corriente directa o corriente alterna, 24 volts o 110 o 120 en corriente alterna. Nuestros dispositivos, la mayoría de ellos trabajan en multitensión. Podemos pedir uno que trabaje en corriente directa o uno que en corriente alterna de 110 a 230. El número y tipo de contactos, porque cuántos contactos vamos a utilizar. Si vamos a utilizar solo uno para abrir y cerrar, o si vamos a utilizar los 2 que sean normalmente abiertos o normalmente cerrados o conmutados. El contacto conmutado lo que permite es que podemos hacer una configuración, podemos hacer que empiece normalmente abierto o normalmente cerrado. El tipo de montaje también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que cuentan con una tarjeta, una PCB. Entonces, si el montaje es para circuito, las patitas son más delgadas. Debemos de tomar en cuenta también eso. Si el montaje es para riel DIN, también se tiene que tomar en cuenta la base para el relevador, y la base obviamente va a ser para riel DIN, 35 milímetros. Aquí está un poco representado la separación de las etapas. El circuito de control, que es nuestro relevador con una fuente de tensión baja, y el circuito de fuerza, que ya es una fuente de tensión alta como 127, como la que manejamos, va conectada al motor, y lo que va a hacer nuestro circuito de control es interconectar la fuente con nuestra carga. Esa pila, como lo representé ahí, puede ser sustituida por algún PLC o algún microcontrolador que nos mande la señal, y así es como vamos a automatizar en nuestro proceso. Les hablé que existen 2 tipos de relevadores. Relevadores en estado sólido y relevadores electromecánicos. ¿Alguien me podría decir la diferencia?
Exacto, como el relevador electromecánico es un contacto físico, son dos platinos que se están moviendo y cerrando, puede existir que debido a las conmutaciones, a la frecuencia de conmutaciones, se dañen los contactos. Es ahí cuando, por ejemplo, nosotros que trabajamos en procesos, tenemos que ver si las conmutaciones son con frecuencia alta, ahí se puede implementar un relevador en estado sólido. Y el relevador en estado sólido usualmente tiene un optoacoplador y un transistor a la salida para que electrónicamente haga la conexión con la fuente a nuestra carga. Este es un ejemplo de un relevador en estado sólido. También he visto que los utilizan, por ejemplo, cuando no quieren que se produzca una chispa en algún tipo de refrigerante, algún tipo de ventilación. Están utilizando, por ejemplo, propano o butano, no quieren que se produzca una chispa, también utilizan relevadores en estado sólido. Y aquí está el ejemplo que dice el compañero, con conmutaciones altas, por ejemplo, una válvula solenoide, ahí es pertinente utilizar un relevador en estado sólido porque no hay fricción entre los contactos. Bueno, Finder maneja distintos productos. Tenemos los productos de automatización, que son relevadores desde 2 amperes hasta 30 amperes. También me preguntan mucho que cómo seleccionamos un relevador. Igual cuando entré a la empresa yo tenía la incertidumbre de saber cuáles eran los relevadores más utilizados. Quería hacer como una categorización de estos relevadores para motores, para luminarias, para este proceso, pero en realidad no existe. Simplemente debemos de buscar que se adecue a nuestro proceso. Que se adecue a nuestro proceso quiere decir que tomar en cuenta los parámetros que nosotros ya vimos, por ejemplo, la tensión de alimentación, la tensión de conmutación y la corriente que vamos a conectar. ¿Qué otras aplicaciones industriales con el fundamento de relevador existen? Los temporizadores, las boyas de nivel y los relevadores de nivel. Por ejemplo, un problema que ahorita me tocó y estaba muy grave y teníamos que resolver, en el metro de la Ciudad de México, el generador del motor con el que el metro se alimentaba, con el que funcionaba, encendía. Y cuando encendía, encendían todos los ventiladores de los 9 vagones y eran 27 ventiladores, que la suma de todos los ventiladores más la suma de la corriente utilizada por el motor principal del metro provocaban una falla. Entonces el metro se quedaba parado, no sé si les ha tocado, yo creo que sí, que se queda parado más de 10 minutos. Esa falla estaba presente, entonces estaba con el ingeniero y me decía, bueno, vamos a meterle un microcontrolador o un PLC, y a mí se me hacía algo totalmente sobrado porque no estábamos censando nada en ese momento y queríamos algo que fuera robusto y barato. Entonces ahí la aplicación que dimos fue poner un temporizador y un contactor en cada ventilador. Entonces cuando prendía el motor principal, mandaba la señal on delay o retardo al encendido para que se fueran retardando y los picos de corriente no afectaran el funcionamiento del metro. A mí se me hizo muy impresionante porque ahí se ahorraron miles de pesos los integradores y por lo tanto el metro también se ahorró miles de pesos en, por ejemplo, contratar a un integrador que iba a aplicar a un PLC ahí. Esa es una aplicación, también en el metro hay PLCs para controlar otro tipo de cosas, pero ese tipo de aplicación es pertinente que pensemos en lo básico, pensemos en nuestras materias de control de máquinas, de electrónica y pensemos en qué solución le podemos dar. Bueno, otro tipo de sensores y de relevadores que tenemos son los sensores de movimiento, interruptores horario y los telerruptores. Les voy a hablar del interruptor horario. El interruptor horario es un interruptor inteligente. Inteligente le llamamos así porque lo podemos programar con el teléfono. Por ejemplo, si queremos que las luminarias de aquí a las 8 de la noche se prendan, nosotros programamos con el teléfono, mediante NFC bajamos una aplicación y así nos libramos de estar programando, eficientamos el tiempo y con el teléfono pasamos el programa y se prenden las luces y se apagan a la hora que nosotros queramos. Ahorita voy a ahondar un poco más en los interruptores horario y en aplicaciones que he visto en la industria. Este de aquí es un telerruptor, igual es una variante de un relevador, también le llaman relevador de trinquete. También voy a ahondar un poquito más sobre ese porque es muy utilizado en Europa, pero aquí en México no todavía.
Bueno, cada relevador tiene su variante. Por ejemplo, aquí podemos ver un indicador mecánico. ¿Qué nos dice el indicador mecánico? Que está funcionando el relevador. Si tú lo presionas, puedes saber que los contactos están operando de manera satisfactoria. También tenemos este indicador mecánico, pulsador de prueba, ese es el que lo pulsas y puedes ver que los contactos están funcionando. Doble LED, por ejemplo, para ver el estado del relevador. Y aquí están las dos variantes, circuito impreso y relevadores industriales que se pueden poner en una base y aplicar en Real DIN. También es otro parámetro, lo que le decía, si la alimentación de la bobina es en corriente alterna o corriente directa, el montaje, la base y el panel. Otra característica de nuestra marca es que tenemos en la base un tipo de protección que es un fusible o un diodo. El fusible es para que proteja nuestro relevador de cualquier sobretensión y los diodos son para los circuitos de corriente directa que protejan a nuestro relevador. Tenemos gran cantidad, en Finder manejamos la mayor parte de relevadores que ustedes busquen o en la industria estén operando, nosotros los manejamos. Y estos son relevadores industriales un poquito más grandes, ya tenemos de 10 amperes, de 2 amperes, 16 amperes que pueden conmutar la carga de algún motor pequeño, como les comentaba. Eso es muy importante también saber qué tipo de carga. Por ejemplo, no es lo mismo cómo opera una carga resistiva o cómo opera una carga inductiva. Una carga resistiva, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una carga resistiva? Un foco. Y una carga inductiva puede ser un motor. Entonces es pertinente saber cómo vamos a operar nuestra carga, porque no podemos ofrecer un relevador que trabaja para cargas resistivas si le vamos a meter una carga inductiva. Ahí el arco eléctrico va a provocar que los platinos se peguen o se quemen. Y por ejemplo, les comentaba que igual la alternancia de compresores en refrigeración la utilizan con el relevador de la serie 66. Este relevador ya puede conducir 30 amperes, sin problema ya puede conducir la carga inductiva de algún motor. Y en realidad es muy pequeño, no es como los contactores que tenemos ahí en nuestro laboratorio de máquinas eléctricas, que sí están muy grandes, pero esos son de propósito definido para los motores. Y aquí son las bases que tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que hay bases para Real DIN y los otros son para circuito impreso? Estas bases son para montarse en un Real DIN en tu tablero eléctrico y aparte tiene la protección del diodo o el fusible. Aquí ya está una aplicación un poquito más compleja, en algún tablero ya tenemos nuestros diodos, son estas partes, nuestros puentes de 8 terminales. Y por ejemplo, aquí podemos utilizar un módulo temporizador, que es un módulo muy pequeño del tamaño de un diodo, para hacer que nuestro relevador haga una función temporizada. Retardo al encendido, retardo al apagado, y eso también nos ayuda para que podamos hacer una función que el procesador demande. Igual tenemos un puente de conexión hacia el PLC para que nuestro proceso esté controlado automáticamente con nuestra programación. Aquí está el módulo que tiene el fusible es para la protección a nuestro relevador y nos evitamos de estar comprando clemas portafusibles. Eso ya nos permite que el espacio de nuestro gabinete sea mayor. ¿Alguien sabe cuál es la normativa ATEX? ¿Sí, cuál es? Así es. Hay algunas aplicaciones que manejan gases explosivos o evaporación de gases explosivos, entonces ahí entra la normativa ATEX, que nosotros somos pioneros en la utilización de esta normativa. Esta normativa nos garantiza que el relevador esté totalmente sellado y no produzca chispas. Aquí tenemos esta gama de relevadores con productos ATEX. Por ejemplo, ahorita me pasó que Coca-Cola tiene un problema, que ya quiere emigrar todas sus aplicaciones para productos ATEX. Entonces a ellos les sale muy caro hacer un tablero ATEX, porque ATEX no solo es el nombre, sino también es un certificado de una empresa y una asociación que se encarga de certificar que los productos sean completamente sellados y que no tengan chispa. Entonces ahí se les ofreció este tipo de productos y están en el proceso de cambio, porque para 2019 la mayor parte de productos que
sean eléctricos o electrónicos, que tengan alguna chispa, van a tener que estar garantizados para que no sean explosivos con los gases que se utilizan en la industria de la refrigeración. Bueno, les voy a hablar un poco sobre temporizadores. Les di el ejemplo, por ejemplo, del metro. Nosotros contamos con todos los tipos de temporizadores que puedan encontrar en el mercado. Retardo al encendido, retardo al apagado, temporizado a la puesta en tensión. Entonces, son aplicaciones que igual se nos hacen tediosas tal vez en clase, pero que sí se ocupan y que puede sustituir un microcontrolador o algún PLC pequeño en alguna aplicación que sus limitaciones nos den para poner ese tipo de aplicaciones. Aquí están todas las funciones que tenemos en Finder y las tenemos en cualquier tipo de temporizador. Estos son nuestros temporizadores, si se dan cuenta son muy pequeños, son tipo clema, caben en un rieldín y eficientan el espacio de nuestros tableros. También tenemos un Smart Timer, que es un dispositivo que hace todas las funciones del temporizador, pero es smart porque igual lo podemos programar desde el teléfono. Por ejemplo, estuve en Puebla y en Puebla un señor quería automatizar 2 máquinas, 2 motores, querían que trabajaran 8 horas y 8 horas. Y me preguntaba un ingeniero de nuestra empresa, ¿qué función le propones ahí, ingeniero? Y pues fue como de mis primeras pruebas porque yo todavía estaba en la inducción. Y yo le dije, pues un Smart Timer porque tiene 2 contactos a la salida, que son las 2 máquinas que quería conectar. Y tiene toda la función de los temporizadores. Entonces tú lo programas, por ejemplo, para que esta estación trabaje 8 horas y esta estación trabaje 6 horas. Y los contactos son totalmente independientes, 2 contactos secos de 16 amperes. Igual, lo puede utilizar para cargas en luminarias, por ejemplo, para automatizar su casa, para que por ejemplo, la gente ve que no hay nadie, ya saben que les gusta lo ajeno. Entonces, si ustedes quieren automatizar su casa para que parezca que haya alguien, se puede aplicar o el interruptor horario. Y hay 2 tipos de programación con el celular mediante NFC, lo acercas al dispositivo y transmites el programa, o programación en sitio con el joystick. Y en realidad es una programación muy fácil, es como programar un reloj, la alarma de un reloj. Por ejemplo, también se preguntarán o a veces pasa en la industria de que llega alguien, una persona ajena y le mueva los dispositivos, pero también tiene la capacidad de que le podamos poner una contraseña. Bueno, las aplicaciones, por ejemplo, nosotros nos encontramos presentes en todos los trenes rápidos en Europa, en ciertas aplicaciones en el metro, en la industria farmacéutica también. Por ejemplo, ¿cómo podría alguien aplicar aquí uno de nuestros dispositivos para el encendido automático de la luminaria? ¿Esto qué quiere decir? Que ya después se va a traducir en beneficios en la factura de nuestra energía eléctrica. Y eso es lo que se busca en la industria. Todo el tiempo se está buscando que las cosas sean buenas, que las cosas funcionen y el precio sea el más bajo. Este ingeniero del metro, perdón que lo diga, pero es un ingeniero ya muy grande y me decía, no, quiero que sus dispositivos duren 50 años. Y yo le decía, pues ni siquiera usted ya va a estar aquí para verlo. Pero sí duran mucho. Digo, es que es un ejemplo para ver que en la industria lo que se quiere siempre es, quiero ya, lo quiero bien, que esté en fecha y que abarate los precios. Eso es siempre lo que se busca. No buscan un control neuronal tan sofisticado. Quizá en algunas aplicaciones sí, pero lo que se busca es reducción de costos. Bueno, les voy a hablar de los relevadores de vigilancia. Estos son unos relevadores para protección. Por ejemplo, si vas a conectar un motor a las líneas, nuestro relevador lo que hace, está sensando si hay una inversión de fase, manda una señal para que el contactor sea desconectado y nuestra carga no sea dañada. Por ejemplo, se utilizan guardamotores o termomagnéticos. Siempre se busca garantizar la seguridad de nuestra carga y de nuestro personal. Si nosotros contamos con este tipo de relevadores que detectan la inversión de fases, va a mandar una señal y desconecta nuestros contactores para que nuestra carga permanezca en un estado óptimo. Ahí está con las fases trabajando hacia un sentido
Y si existe la inversión de fases, ahí solito nuestro relevador detecta la inversión de fase y manda la señal. Igual, si hay pérdida de fase por cuestiones físicas de algún conductor, nuestro relevador detecta la pérdida de fase y manda la señal para que se desconecte nuestro contactor y la carga permanezca en óptimas condiciones. Estos son nuestros relevadores de inversión y falla de fase de la serie 70. Vigilan la tensión en redes trifásicas. Igual, esta aplicación la vi con los transformadores. Tenían unos transformadores que querían montar para una empresa minera porque Comisión Federal no llegaba hasta allá. Entonces lo que hacían era utilizaban unos relevadores de sobretensión y subtensión para vigilar que la tensión llegara correctamente a los dispositivos que querían. Aquí está nuestro relevador, está censando las 3 líneas. Si hay subtensión o sobretensión, desconecta nuestro contactor hacia la carga. Bueno, todos hemos utilizado fuentes de alimentación. ¿Para qué sirven las fuentes? Pues para acoplar nuestra alimentación hacia el dispositivo que estamos utilizando. En este caso es un motor pequeño de 24 volts en directa y pues como se ve explícitamente, pues no funciona si lo conectas en corriente alterna. Y para eso nosotros tenemos este tipo de aplicación. Fuentes de alimentación conmutada de 12 o 24 volts en directa que hacen la interconexión de manera óptima. Bueno, las características singulares de las fuentes de Finder es que tienen 2 tipos de protección física con un fusible y una protección electrónica. Esta es la protección electrónica. La protección electrónica, el modo hiccup, que está presente porque nosotros lo patentamos en Italia. Electrónicamente está censando si hay una sobrecarga o si no hay la tensión suficiente y se desactiva automáticamente. Está censando hasta que la tensión sea la correcta, es cuando deja pasar la tensión hacia nuestra carga. Y otras características es para eliminar o tratar de componer, por ejemplo, la caída de potencial. Nosotros contamos con una perilla que hace que nosotros podamos eliminar eso y podemos aumentar o disminuir el voltaje que se está suministrando, el fusible que les decía y el LED indicador. Aquí está la salida ajustable, igual aquí tiene otro contacto abierto, por ejemplo, si queremos una luz piloto que nos avise que la temperatura ya está subiendo, pues podemos conectarla a una alarma o una luz piloto para que nos avise y nosotros tomemos las precauciones necesarias. Aquí está otro tipo, la protección que ofrece Finder es sobrecarga, cortocircuito y límite térmico, que aquí está representado. Bueno, ¿para qué se utilizan las fuentes de alimentación? Yo he visto que las utilizan para alimentar PLCs o HMIs. HMIs, pues como ya lo conocemos, para que el operador tenga un contacto directo de la máquina con una interfaz gráfica. Automatización industrial, pues hay en los PLCs, igual en luminarias, en iluminación en sistemas LED, podemos utilizar las fuentes. Les voy a hablar un poco sobre los relevadores de control de nivel. Tenemos los relevadores de control de nivel que son de la serie 72. Estos relevadores, por ejemplo, en los tanques, si queremos controlar el nivel, llevan 3 ondas. Una sonda es hasta abajo, a la mitad y hasta arriba para ver nivel mínimo, medio y alto. Y mandan la señal para que se active o se desactive una bomba. Aquí les puse un diagrama de cómo están las ondas hasta abajo, el mínimo y el máximo. Y va conectado a nuestro relevador de nivel, que por ejemplo si detecta que el nivel ya está hasta abajo, va a mandar una señal para que la bomba prenda. Igual son aplicaciones baratas que pueden sustituir a un controlador o algún PLC que estemos utilizando en una aplicación de control de nivel en la industria. Igual les voy a contar otra anécdota con este relevador. Lo que pasa es que este relevador es un relevador de alternancia. Por ejemplo, en los hoteles Hilton tuvimos ahí un problema que nuestros integradores lo que estaban haciendo utilizaban un PLC para cada alternancia de 2 bombas
y pues era carísimo, vendían el proceso muy caro. Entonces con un relevador de alternancia nada más funciona una bomba, se apaga esa bomba y manda una señal para que funcione otra. ¿Cómo lo hace? Con estos dos contactos. También tenemos en esta aplicación que puede cambiar a la conexión estrella o delta en el arranque de un motor. En vez de que sean solo dos contactos, puede cambiar a estrella o delta. Y por ejemplo aquí está otra función de nuestros relevadores. Ese es el de alternancia. Aquí están las dos bombas y por ejemplo, como les decía, cuando una se apaga, entra la otra. O también pueden entrar las dos al mismo tiempo si así lo requiere el proceso. ¿Qué otro tipo de accesorios tenemos? Estos no son relevadores, este es un relevador de inundación. Por ejemplo, en el centro igual tenemos un problema con los de Sanborns. En Sanborns, en su parte de abajo, en el sótano, siempre se les inunda. Todo el tiempo se está inundando. ¿Por qué? Pues porque ya conocemos los niveles en los que está la Ciudad de México y que se está hundiendo. Entonces ahí se les ofreció este tipo de aplicación, que es un sensor de inundación, que lo van a aplicar, lo van a poner a cierto nivel y cuando ese nivel ya esté sensando que hay un líquido, va a mandar una acción para que una bomba centrífuga saque el líquido del lugar. Igual contamos con boyas para nivel, que igual es la aplicación de un relevador. Por ejemplo, este tipo de boyas pueden ser de grado alimenticio o pueden ser anticorrosión, que es de un material de neopreno, para que lo utilicemos, por ejemplo, en cárcamos o en aguas residuales. La boya no se va a dañar porque el líquido es corrosivo y la boya va a permanecer en sus óptimas condiciones. Igual ya podemos hacer el arreglo, una boya más un contactor o un relevador para activar nuestro motor. ¿Cómo hacemos el arreglo? Mediante una conexión sencilla. Esta boya no necesita alimentación, solo tiene 3 cables que van conectados al relevador o al contactor. Dependiendo de la configuración de los cables, va a mandar la señal si es llenado o vaciado. Es como un flotador, aquí se representa. Nivel bajo, nivel alto. Por ejemplo, aquí si está en nivel alto, manda la señal para que la bomba vacíe el tanque. Y aquí si está en nivel bajo, manda la señal para que la bomba llene el tanque. Ahí también tenemos que jugar con este tipo de aplicaciones para reducción de costos y eficientar los procesos. Bueno, les voy a hablar del producto que no está muy utilizado acá, pero yo lo he visto que está implementado allá en Europa. Son telerruptores o relevadores de trinquete. Por ejemplo, aquí en este espacio, que es un auditorio, tenemos circuitos, los circuitos que iluminen esta parte y los que iluminan al público. Por ejemplo, nuestro telerruptor lo que va a hacer es que va a alternar entre circuitos. Nosotros vamos a poder alimentar el telerruptor y conectarlo con los pulsadores en paralelo para que nosotros podamos jugar con este tipo de conexión. Ahorita les voy a demostrar un esquema. Esa es una instalación tradicional. En esta instalación, en cada conmutador, o sea, en cada apagador, se instalan 3 cables. Entonces, eso genera que el costo de la instalación se eleve demasiado, porque son 3 cables por cada interruptor, y el cable implica también tubería, implica horas de trabajo. Aquí está el ejemplo de la instalación tradicional de los 3 cables, uno a la fase y otro conectado a otro conmutador de cruce o un interruptor. Y con Finder solo se coloca este telerruptor aquí y se pueden conectar n número de pulsadores, nada más utilizando 2 cables. Y por ejemplo, hacer la secuencia, tú prendes el switch y se va a prender un circuito, por ejemplo le das otro clic y se prenden los dos, le das otro clic y se apagan los dos. Entonces está alternando. Eso solo lo hace con un mecanismo que está dentro del telerruptor. Es un mecanismo que está alternando entre la conexión de los 2 circuitos. Y obviamente eso se traduce, si tú vas a vender este proyecto, lo vendes que va a ser más barato la instalación eléctrica. Aquí está el esquema, este es nuestro telerruptor, nuestras cargas, pueden ser lámparas o motores, y nuestros pulsadores.
También he visto que lo utilizan, por ejemplo, para hacer cambio de giro de un motor. Con un pulso le dan para que se conecten 3 fases y con el otro pulso le dan para que se inviertan las 2 fases. Y también es una aplicación de inversión de giro práctica y relativamente barata en cuestión a otro tipo de aplicaciones electrónicas. Esos son nuestros tipos de telerruptores. Ya la selección depende de cada persona, de cada propósito que estemos manejando. Estos son los tipos de telerruptores y por ejemplo es un circuito, bueno, un contacto abierto, uno cerrado, 2 abiertos, 2 cerrados. Eso ya depende del proceso que nosotros vayamos a optimizar. Bueno, los interruptores horario, como les comentaba, es un interruptor inteligente, se programa con el celular, bajas una aplicación en Play Store, es totalmente gratuita y con esta aplicación programas el interruptor y puedes automatizar el encendido de luminarias de una escuela o por ejemplo que suene la chicharra para el recreo porque tiene la función impulso. Le puedes dar una función impulso que a las 11 de la mañana prenda y automatice nuestra iluminación o nuestras alarmas o por ejemplo, unos motores que nosotros queramos conectar mientras no sobrepasen la carga de 16 amperes. Tenemos un interruptor que es un interruptor astronómico. Nosotros le mandamos las coordenadas por el celular y va a saber cuándo es el ocaso y cuándo es el alba. Entonces va a prender automáticamente las luminarias. Y al final, bueno, les voy a presentar los contactores, que es un tipo de contactor de propósito específico. Esto quiere decir que está diseñado para luminarias. Es mucho más barato que un contactor, por ejemplo, de Siemens, que sea para algún motor. Y tenemos distinto tipo de contactores. Por ejemplo, es muy pequeño. Les presentaba hace rato que es del tamaño de una clema y tiene 25 amperes para la conexión. Tenemos un deep switch que puedes jugar con él. Lo prendes, forzas el encendido, lo pones en automático o forzas el apagado para poder hacer un arreglo en tu instalación. Y pues ya tenemos un contactor de 65 amperes, igual que lo podemos utilizar para conectar cualquier tipo de luminaria o alguna carga de algún motor que no rebase estas limitantes. Bueno, les quería compartir un tipo de exposición más con base en experiencias y en aplicaciones, porque nosotros tenemos lo teórico y hay veces que nos falta ya aplicarlo a algún proyecto o que alguien con un poco de experiencia nos diga, ¿sabes qué? Esto puede ser aplicado en esta parte y podemos optimizar la programación, los costos y el tiempo de ejecución. Bueno, muchas gracias y al final ahorita les voy a hacer las preguntas para ver quién se gana los productos. Bueno, la primera es la más fácil. ¿Alguien me puede decir en qué estado de Italia se encuentra la empresa? ¿Usted primero? Sí. Bueno, ya se lo ganó el señor de verde. ¿Alguien me puede mencionar la función de un relevador que mencioné que es de nivel, pero que hace otra función no solo de llenar y vaciar? Ese es el de nivel que es de llenar o vaciar, pero mencioné otro que es otro tipo de función. Así es. Ah, no, el chico de atrás. ¿Cuántos son? Ah, ok. ¿Alguien me puede mencionar la tecnología con la cual funcionan los interruptores horario? Sí, NFC. Así se transmite el programa de nuestro celular a nuestro interruptor horario. El señor. Ah, bueno, y la última.
¿Cuál es la función que patentó Finder para estar verificando la sobretensión o subtensión en una fuente? Así es, ese es. Bueno, ya se acabaron los regalos. Les agradezco mucho su atención y espero verlos a todos allá afuera en la industria. Gracias. Bueno, antes de finalizar, quiero darle las gracias al ingeniero por parte de la ISA sección estudiantil por esta conferencia. Gracias.